¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios y no mío, para que en todo momento sea exaltado Dios, deseo que cada enseñanza sea para edificación, sea para despertar en amonestación, sea para hacer frutos dignos de arrepentimiento con esta bendita palabra viva, sea para que usted tenga la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y pueda comprender la obra, la riqueza y la bendición, el pacto para la cual o para lo cual hemos sido llamados. Y usted y este servidor podamos atesorar y hacer frutos dignos delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para no perdernos y llegar a la vida eterna. Que para ello Dios nos ha dejado la riqueza de instrumentos para poder compartir por gracia lo que nos ha dado por gracia. Esta bendita palabra de vida para que dé ese fruto. Yo le he pedido a Dios que me permita ser un instrumento. Y le he pedido también para que toque corazones. Yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados en estos últimos tiempos para el llamamiento celestial por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar su verdad, por este medio o por cualquier otro medio, para que dé un fruto de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de mi Señor Jesucristo, para continuar con la enseñanza número 80 del Antiguo Testamento, del libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 12. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 12. Hermano y hermana, como veíamos el día de ayer, una vez que David fue a la batalla con los filisteos y que el rey de Aquís, un gobernante de una de las provincias de los filisteos, lo hizo un obrero o un siervo para que guardase su vida, y que todos los demás príncipes, cuando vieron a David, se enojaron contra Aquís, tuvieron el discernimiento de discernir, como ya lo vimos, un varón justo, y como Aquís le dijo: regrésate a tu tierra. Y cuando David regresó, vio que todos sus seguidores habían sido llevados cautivos, que no murieron, porque de igual manera Dios, cuando permite la prueba, no permite muerte, que encontraron quemada la ciudad y que el pueblo quiso apedrar a David, pero que David se fortaleció con la oración, y que para poder hacer una acción, una obra, le pidió a Dios que si él iba para librar al pueblo que había sido llevado cautivo, y Dios le dijo: ve, porque yo te voy a prosperar y van a ser libertados. Y vemos cómo en el camino se encontraron con un egipcio en el campo, el cual trajeron a David, y ayer vimos el simbolismo, que le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua.
Así también, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, cuando vamos a arrebatarle la oveja al león, cuando estamos en el campo de la batalla, cuando vamos a contender ardientemente por la fe, como una sombra de lo que estamos viendo, nosotros necesitamos el Evangelio, necesitamos no descuidar la obra que Dios nos ha encomendado, de dar de comer, de dar de beber, y todas estas profecías, todas estas enseñanzas que están en el Antiguo Testamento con un sello, pero que Cristo Jesús nos vino a quitar ese sello para poder comprender el ministerio, el camino, el campo y el pacto que nosotros tenemos como siervos y ustedes tienen como discípulos. Así dice en el versículo 12 que a este egipcio le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Ahora, masa. Claro que para poder dar este alimento se necesita una preparación. Y siempre estos varones llevaban alimento también, porque es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, poder concordar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo la multiplicación de los peces a gente que lo seguía, a gente que tenía 3 días sin comer, y que Cristo Jesús hizo una oración a su Padre con 5 peces, con 5 panes y 2 peces, y llenó 12 canastas y repartió a todos y les dio de comer. Así simboliza también en el Nuevo Testamento que Dios a sus discípulos, que les llenó la canasta porque eran 12 canastas, también de igual manera, para ir a la guerra, Dios nos llena de sabiduría y nosotros el amasar, el higo que representa un fruto de un árbol, porque también los simbolismos que utiliza Dios es que nosotros somos árboles en el huerto de Dios, que todo aquel que se acerca con hambre encuentre un fruto de vida, en el Antiguo Testamento con ejemplos terrenales, con parábolas. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía hambre y vio una higuera, se acercó para comer y la higuera no tenía fruto y Dios o Cristo Jesús la tocó y la maldijo y se secó. Ya profetizando, ya representando como enseñanza que todo varón que alcanzó una estatura y que fue regado y cuidado por una iglesia y que Dios le dio un crecimiento para que diese un fruto de dar su vida, de dar por gracia lo que recibimos por gracia, de dar sombra, pero no lo hacen, entonces Dios y Cristo Jesús los maldice y los seca. Entonces, aquí estamos viendo un árbol, estamos viendo una iglesia con David, con estos seguidores que van a la guerra, que van a libertar al pueblo, pero que también en el camino llevan el pacto, ya proféticamente en el Nuevo Testamento, como nuestro Señor Jesucristo lo dejó. En la masa hay que prepararles el discernimiento que Dios nos da de higos secos, porque el higo es un fruto con muchas propiedades, y también 2 racimos de pasas. Ya hablaba yo la vez pasada que vimos también, bendito hermano y bendita hermana, el alimento que Abigail bajó a David y a sus hombres, que también nos habla de racimos de pasas o de pasas. Acuérdense que un racimo es el pámpano y la vid. Es varias uvas en una ramita, es un racimo. Un racimo puede tener 20 o 30 uvas en un racimo. Acuérdense que la pasa es el fruto de la uva, pero ya sin jugo, ya seco, y que es un alimento, la pasa, muy nutritivo, que tiene un proceso cuando es una uva madura, que se exprime
se le saca el jugo y la uva lleva un proceso para convertirse en pasa. De igual manera, recordemos que la uva viene de la vid, viene, así se le llama el campo donde se siembra y se cosecha la uva, una vid o una viña. Acuérdense que como sombra de lo que iba a venir en el Antiguo Testamento, la viña representa hoy el campo que Cristo Jesús vino a darnos como herencia, como una sombra de lo que iba a venir, porque la semilla que Él trajo, la semilla que Cristo Jesús y que Dios trajeron, que es el Evangelio, es para que dé un fruto de una uva no silvestre, sino de una uva para que el labrador, en el momento en que ya está madura la uva, sea cortada y sea puesta en el lagar, sea exprimida totalmente para convertirla en vino. Así de igual manera, una uva exprimida representa un siervo que caminó junto con Cristo, que tomó la cruz y que en todo momento está derramando hasta la última gota de su vida todos los días para dar vida a quienes vienen a buscar con hambre y con sed de justicia este bendito camino. Son aquellos que cuando viene un discípulo recién convertido, que tiene poco tiempo y que viene a buscar alimento a las 6, 7, 8, 9 de la mañana, 10, 11, 12, y luego viene otro a la 1 y luego viene otro, y aquel siervo está firmes en la cruz para dar por gracia, para dar testimonio del camino, para apacentar al rebaño. Esa es una pasa el día de hoy. Ese es, y todo bienaventurado el que viene con hambre y sed de justicia. De hecho, también, bendito hermano y bendita hermana, digo, hay mucha enseñanza sobre esto en el Antiguo Testamento, proféticamente de los árboles. Una de las muchas enseñanzas para poder concordar lo que Dios me permite enseñar es que cuando Dios le permitió al pueblo la tierra donde mana leche y miel, una tierra fructífera, y este pueblo se dedicó a la agricultura y se dedicó también al pastoreo, todo con revelación. Dios les decía que cuando les mandase lluvia, buen tiempo, para que el trabajo de la obra de sembrar, de cuidar y su cosecha creciera, que cuando un árbol diera fruto y cayere la fruta madura, que no la recogiesen para ellos, que era para el extranjero, que era para la gente que iba de paso, la gente que iba de peregrino, y todo con revelación, porque de igual manera desde el Edén habían árboles donde Adán y Eva podían comer de todo árbol del huerto del Edén, mas no de un árbol que era de la ciencia del bien y el mal, ya hablando Dios desde el Antiguo Testamento de la sabiduría del diablo y de la sabiduría de Dios. Así que Dios ha sido encarnado en nosotros como lo hizo primeramente con Cristo, y nosotros, así como Cristo Jesús fue el verbo de Dios, nosotros de igual manera somos el verbo de Dios, y su palabra es un alimento para los egipcios, para los que encontramos en el camino. Ahora, fíjese bien, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, ponga mucha atención, luego que comió el egipcio, volvió en él su espíritu. Le explico, bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra nos enseña que Dios, como creador de los cielos y de la tierra y de todo, la primera creación que hizo con libre albedrío son los ángeles, que bíblicamente nos enseña Dios que son seres espirituales. Y de igual manera, cuando Dios hizo aquí abajo al ser humano, también nos enseña la bendita palabra que nos hizo seres espirituales. Cuando dice que nos hizo conforme a su imagen y semejanza.
porque la imagen de Dios no es carnal. La imagen de Dios no es animal ni terrenal. La imagen de Dios es espiritual. Y recordemos también que nosotros perdimos esa imagen, que es espiritual, cuando pecamos y nos convertimos en seres terrenales, en seres carnales. Y recuerde que también cuando nuestro Señor Jesucristo vino, dio la enseñanza y dijo, mi Padre vino a buscar adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo era un egipcio, Dios y Cristo Jesús me encontraron en el camino por medio de una iglesia y al encontrarme me abrieron esta bendita pan de vida, me abrieron este bendito evangelio y me dieron de comer. Escuché, porque el comer es venir a la palabra, escucharla y hacer y practicarla. El comer no es ir a una congregación todos los domingos a ser oidor sin ser hacedor. Como dice la bendita palabra en Santiago. Seamos hacedores de la palabra y no nos engañemos a nosotros mismos. Así que bendito hermano y bendita hermana, cuando a mí me participaron del Evangelio y vino en el camino alguien que me dio pan amasado, que me dio masa de higos y que me dio pasas, entonces el Evangelio dio el fruto de la resurrección, dio el fruto de aceptar a Cristo en mi corazón y de bautizarme conforme al pacto con un arrepentimiento, y en ese momento, dando testimonio yo, que no dudo que también usted haya sido así, dando testimonio de este servidor, en el momento que esto sucedió, entonces Dios me resucitó y empecé a ser un ser espiritual. Bueno, entonces dice, le dieron también un pedazo de masa de higos secos racimos, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Que sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, que su muerte fue durante 3 días, y una vez que Cristo Jesús resucitó, vino la lluvia, vino este fruto, vino el pan de vida a todos los seres humanos. Y una vez que volvió en sí su espíritu, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Porque lo encontró casi muerto. Así también de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando antes del Evangelio, antes de que yo recibiera el Evangelio, yo estaba en un desierto moribundo, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias a este alimento, recobré vida y entonces pude escuchar la voz de Cristo. Y le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio respondió, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Ahora, recordemos, ¿quiénes son los que se habían llevado a este pueblo? Los amalecitas. Recuerde que todas las culturas y todas las tribus que Dios menciona en el Antiguo Testamento, como los amalecitas, como los filisteos, como los jebeseos, como los hititas, todas estas culturas, bendito hermano, que aparecen aquí en la Biblia, los moabitas, los amonitas, los edomitas, representan siempre enemigos y adversarios del pueblo judío. Todos, porque todos estos naciones que yo le nombré del Antiguo Testamento, todas buscaban hacer guerra, todas buscaban la vida del pueblo de Dios. Ahora, los amalecitas acababan de llevarse al pueblo que había seguido a Cristo. Y dice, yo soy siervo de un amalecita, representando también, bendito hermano y bendita hermana, hoy una iglesia apóstata, y fíjese bien, y me dejó mi amo hace ya 3 días porque estaba yo enfermo. Y de igual manera,
bendito hermano, hoy, los que no diezman, los que no sirven al diablo, los que no están en una obra del mundo, porque un enfermo no sirve, un enfermo no funciona para una obra. Y recordemos que las iglesias del diablo tienen una obra y las iglesias de Dios tienen otra obra. Así que aquí de igual manera el obrero fraudulento ve venir al lobo y abandona a la oveja, abandona al rebaño, abandona a los que están enfermos de avaricia, de codicia, de avaricia. Porque Cristo Jesús vino por enfermos, no por sanos. Y este varón representa a alguien, porque hoy como una sombra, la enfermedad representa que cuando viene el Evangelio, yo acepte que estoy enfermo, yo acepte que estaba lleno de avaricia, de codicia, de envidia, mas no en una iglesia del diablo, porque si yo me quiero arrepentir, si yo me quiero humillar, me corren de esa iglesia. Recordemos algún versículo bíblico para profundizar y poder entender esta bendita palabra. Cuando Cristo Jesús estaba sentado con pecadores, vinieron los otros pecadores porque eran pecadores, porque no había un solo justo, que eran los fariseos que se jactaban de ser justos, y le dijeron a Jesús, ¿por qué te sientas con pecadores? Y él dijo, yo he venido por enfermos, no por sanos, he venido por enfermos. Así, todos aquellos que tenían necesidad de rogarle a Cristo, de pedirle perdón, son los que reconocían que tenían un poder que no los dejaba hacer una obra, son los que reconocían que habían pecado, mas no los que hoy dicen, Dios es salvo, yo no peco, yo estoy bien, porque yo conozco muchos cristianos engañados que dicen, yo me voy a la vida eterna, yo estoy bien, las obras que yo hago son las que Dios mandó y están haciendo una obra, ni siquiera están en la cruz, están engañados. Así que todos aquellos que van a una congregación y se quieren humillar, los corren, los abandonan. Es por eso que de igual manera las riquezas y las bendiciones de los que tenemos un corazón contrito, de los que creímos en el Evangelio y sabemos que somos pecadores, Dios no nos desampara. Ahora, dice en el 14, pues hicimos una incursión a la parte del Nehueb. Ya está dando testimonio de cómo fueron ahí por esta gente por la cual David, por orden de Dios, iba a libertarlos y le está dando testimonio que ellos fueron a hacer una incursión a la parte del Nehueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Nehueb de Caleb, y pusimos fuego en Siclag. Sí, en el lugar donde moraba David, como ya lo hemos visto. Dice, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. De igual manera, ¿para qué nos alimenta Cristo? ¿Para qué hace volver a nuestro espíritu en sí? ¿Para qué? Para servirle. Pero de igual manera, Cristo Jesús nos viene a hacer un juramento, que es el pacto, por medio de Dios, por medio de su bendita palabra, que si nosotros somos servidores y participamos del alimento y se nos despertó el espíritu, nunca jamás nos volverá a entregar al que tuvimos por Señor. Porque recuerde que hay dos señores. El de aquí abajo, llamado Diablo y Satanás, y el de allá arriba, llamado el Salvador, nuestro Señor Jesucristo y Dios. No hay para más. Ahora, o nosotros somos instrumentos del diablo, o somos instrumentos de Dios. Anteriormente, toda mi vida, antes de ser cristiano, me tenía bajo cautividad y bajo un engaño Satanás. Y yo estaba cautivo en el mundo. Así que el pacto fue este. Si tú eres mi siervo, si tú eres un instrumento para ir a quitar fundamento,
para ir a salvar gente, para ir a recuperar gente, entonces yo te juro que voy a perdonar tu vida por el pecado que tú hiciste o que habías tenido y que no te voy a regresar a la cautividad. Bueno, entonces, claro que David aceptó, porque ya le dije hoy cuál es el trasfondo, hermano, cuál es la enseñanza. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Ahora, claro que cuando Dios le dijo también a David, hermano, ve, porque yo te lo voy a poner en tus manos, también Dios puso a este egipcio para que los guiara a salvar, a recuperar a la gente. De igual manera, el Espíritu Santo es un guía. Dios es un guía para ir de victoria en victoria. Ahora, cuando este varón agradecido, que le dieron vida y agradecido, porque él dijo, yo tengo deuda contigo, el otro me abandonó, y sí, honestamente, bendito hermano y bendita hermana, el otro señor que yo tuve únicamente quería mi vida, no me hacía ningún bien, me tenía engañado, pero ahora, por el fruto de Dios, por el fruto de Cristo Jesús, ahora yo soy deudor a mi Señor y a su obra, para ir en contra de los asesinos, de los secuestradores, hablando espiritualmente, de los que se roban las ovejas. Ahora lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Bendito hermano y bendita hermana, esto tiene revelación. Yo le estoy diciendo que los amalecitas, que los filisteos, según la historia, según el versículo, según el libro y el capítulo, representan a una iglesia que se disfraza como ángel de luz, que se jactan de ser cristianos el día de hoy. Ahora, Dios nos ha enseñado muchas veces sobre la comida y la bebida. Vamos a tocar en el Antiguo Testamento algunos versículos sobre esto. En el libro de Esther habían 2 banquetes y 2 fiestas, una del rey Asuero y otra de su esposa Vasti. Vasti en el libro de Esther representa pecado, representa a los amalecitas, representa una iglesia, ponga atención, que tiene su propio banquete, o sea, su propia palabra, que meten razonamientos, que meten sus propios caminos y no los de Dios. Asuero representa a Cristo Jesús, el pabellón blanco representa la iglesia, el vino real representa la cruz, y cuando el rey Asuero a sus invitados quiso mandar por la reina Vasti para que viniera al banquete y a la fiesta, la reina Vasti no quiso ir porque tenía otro banquete sin el vino real. Y aquí representa en Esther, bendito hermano, principios Esther 1 y Esther 2, representa proféticamente a las iglesias que tienen una doctrina leudada, una enseñanza que la mezclan con la palabra torciendo las escrituras y que nosotros, por medio de Cristo Jesús, hemos ido a exhortar, a amonestar, a redarguir, a corregir, a llamar, a que se arrepientan, a que hagan frutos dignos, a que vengan con Cristo Jesús a beber de su sangre, a tomar su cruz y no quieren. De igual manera, el pueblo de Dios, cuando fue libertado por medio de Moisés, de la opresión de Egipto y de Faraón, una vez en el desierto, una vez que Moisés subió, el pueblo se destrampó, hizo otro dios con el oro y la plata que habían sacado de Egipto, y dice la palabra que el pueblo se sentó a comer y a beber y a desparramarse, a estar como Saúl debajo de un tamarisco, desparramado, sin obra. Mire, esto representa
que esa doctrina, ese pan, ese alimento que no es de Dios, sino es de la mesa de Satanás, nos enseñan a estar sin obra, nos enseñan a estar sin trabajar. Como yo le digo y le vuelvo a reiterar, usted conoce a algún cristiano que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que todos los días esté consagrado desde que se levanta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 10, 11 de la noche, que no tenga ninguna obra más que la de Dios? ¿Usted conoce alguno, hermano? Bueno, si me dice sí, quédese porque ahí está Dios. Porque solo ese fruto es de Dios. Y es un siervo verdadero de Dios. ¿Sí? Y tiene una verdadera comida y no está en un sueño. No está sentado, no está en reposo. No está desparramando. Porque la enseñanza del diablo es: duerme, ve al mundo, ve a los dioses, pero menos a la obra de Dios. Y todo aquel siervo que los dominguitos quiere dar palabra o 3 veces a la semana, son los amalecitas. Y son los que van a llevarse a cautividad a los que huyeron de Saúl, a los que van siguiendo a Cristo como estos eran seguidores de David. Son los que se quieren llevar cautivos, los que quieren engañar, los que se llevan y convencen por medio de la astucia de Satanás a los que se dejan engañar, a los incrédulos, a los que faltaban a Dios y que Dios permite que se los lleven cautivos. Bueno, ahora, dice en el versículo 16, lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo. Y acuérdense que también lo vimos de Nabal. Nabal, ¿qué estaba haciendo cuando se le pidió? Estaba bebiendo, estaba borracho, estaba comiendo, no se daba cuenta, como también en el Nuevo Testamento nos habla de los comilones, de los bebedores, de los que sus sentidos fueron ya extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por haber bebido de la copa del diablo, por haber consagrado su vida al mundo y no a la cruz. Y haciendo fiesta. Porque de igual manera, en el Éxodo dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y hizo fiesta, y se oían alaridos de gritos de desprave porque estaban en fiesta. También aquí, en estas congregaciones, gritan, se tiran, se revuelcan, bailan con un pie, giran. Olvídese, tienen una fiesta también en la carne, en lo terrenal. Dice: por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Tenían fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado la gente. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy estas iglesias, como la Caish Luna que está en Guatemala, como la de Maldonado, se jactan de tener en sus iglesias, porque no son de Dios, en sus iglesias, las iglesias del diablo, de tener miles de seguidores. Y se jactan y se enorgullecen por el botín que tienen para Satanás. Porque el botín para Satanás es llevarle la presa para que a Satanás se alimente y sus demonios se alimenten de las vidas que fueron tomadas y engañadas. Dice: y cuando David los encontró así, entonces los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Los hirió. ¿Qué representa hoy simbólicamente? ¿Cuál es la enseñanza simbólicamente? Recordemos, en el Antiguo Testamento la lucha era con carne y sangre, con herramientas físicas. En el Nuevo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, hoy todo es espiritual. Hoy, nuestras armas es la verdad, es la palabra de Dios. La arma del diablo es la mentira, es la astucia. Y así, cuando Cristo Jesús enfrentaba
a los mentirosos, a los hijos del diablo, a los que engañaban, a los que tenían astucia y habilidad para engañar a miles, Cristo Jesús les desenmascaraba, sacaba la verdad y los dejaba rechinando dientes. Y los hería en el momento en que estos se apartaban y se separaban de Cristo Jesús. Así, la palabra herir en el Antiguo Testamento es matar, es hacer a un lado. También de igual manera, para poder profundizar, le digo, Dios me ha permitido el privilegio de ir a rescatar algunas ocasiones a ovejitas que han tratado de llevarse, que no las lograron matar, pero sí se las trataron de llevar en cautividad y que Dios me permitió ir a perseguir al león y con la bendita palabra me permitió llegar y con la bendita palabra deshacer la sabiduría de estos falsos representantes y rescatar a las ovejitas. Ahora, los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, representando también que nosotros estamos y que la noche ya está avanzada y que va a haber un amanecer. Y que la iglesia en todo momento está contendiendo ardientemente por la fe contra aquellos que se oponen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta guerra, esta batalla es para rescatar a los que han sido confundidos, a los que han sido engañados y volverlos a recuperar. Y no escapó de ellos ninguno. De igual manera, bendito hermano, alguna ocasión no para jactancia mía, no, es para glorificar a Dios y para dar testimonio de su grandeza. Alguna ocasión estaban 11 representantes de la luz del mundo esperándome porque querían arrebatar a un grupo de hermanos en el sur de la ciudad que Dios me había permitido llegar a sus vidas y que estaba creciendo esa congregación y que los estaban tratando de engañar. Y que yo les dije, díganle que me esperen o díganle un día para que yo vaya a hablar con ellos y a decirles el engaño y la mentira en que con astucia los quieren llevar al mundo. Y efectivamente aceptaron y no pasó ni 2 días cuando fui y me estaban esperando 11. Y gracias a Dios no quedó uno con vida, ni uno escapó, porque no hubo ninguno de ellos que se levantase en contra de la verdad. Y se lo digo para poder entender, bendito hermano, la bendita palabra. Dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Nada más 400 jóvenes. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Mire, el botín también en el Antiguo Testamento, cuando habla de oro, cuando habla de plata, que es un botín, también, hermano, usted si no peca, usted si es un ser espiritual, está lleno de oro, que el oro es la santidad, es la pureza. Usted está lleno de plata, usted está lleno de riquezas y de adornos mediante Dios y Cristo Jesús. Y recuerde, Satanás es un ladrón. Satanás es un ladrón profesional que anda buscando oro y plata y no baratijas, no bisutería, no hojarasca. Entonces, fíjese bien, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y también podemos concordar con este versículo 18, con la misma enseñanza exactamente, cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot de los reyes que se habían llevado cautivos, también al rey de Sodoma, de Gomorra y a todas esas ciudades, y se los habían llevado cautivos y los habían despojado de un botín. También es lo mismo. Abraham, Dios lo proveyó para ir a hacer guerra contra ellos y libertar a todos y traerse el botín también con los que habían sido saqueados. Todo concuerda con lo mismo, hermano. Todo va conllevado
a lo mismo. Dios no es un Dios de confusión a los que le aman, y Dios nos ha dejado el Antiguo Testamento como una sombra para poder hoy saber que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que hoy tenemos lucha contra el adversario, y también nos enseña a aprender el fruto que debemos de tener los que seguimos a Cristo, el fruto de los que están en el desierto y se humillan. Con todas las historias que Dios nos permite, estamos profundizando siempre la verdad de este nuevo pacto. Bueno, hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y que Dios permitió que huyeran estos 400. Y libró David todo lo que los amalecitas, pero huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna de recuperar. Así también, cuando Dios nos permite ir a arrebatarle del hocico la oveja al león o al oso, la arrebatamos completa. No le dejamos nada al adversario. No le faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Pequeños, grandes, sus esposas, y todo lo recuperó. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, representa, como ya le dije, muchas ocasiones, el día que también Dios me permitió ir a contender ardientemente con la fe. No hubo ninguna pérdida de esa congregación que Dios había levantado en el sur de la ciudad. Dice en el versículo 20, tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Ahora tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor que tenían los amalecitas, y que Dios se lo permitió, ¿verdad? Ya ahorita le voy a decir a qué va a representar. Y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y también, ¿qué pasa, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios nos da la oportunidad de ir a contender ardientemente por la fe, con los que se oponen y con los que arrebatan? También hay, como Cristo Jesús, cuando iba a las sinagogas, cuando se metía a la cueva de ladrones, habían quienes creían y quienes se arrepentían. Y de igual manera, cuando Dios nos permite alguna enseñanza, cuando Dios nos permite contender ardientemente por la fe, cuando Dios nos permite esta riqueza, muchas veces hay un fruto. Y cuando hay una conversión y un arrepentimiento por medio del Evangelio, cuando enfrentamos a los opositores, y que hay algunos que la bendita palabra les llega a tocar su corazón, entonces es un botín, es una riqueza, porque es un talento, es un tesoro más donde no hay ladrón ni polilla. Alabados a Dios. Todo lo recuperó. Esto es botín, decían la gente. Este es botín de Cristo, primeramente de Cristo y luego de nosotros. Este es botín de David. Y vino David a los 200 hombres que se habían cansado, que también vimos que cuando David salió con 400 hombres, 200 se cansaron, también representando, bendito hermano y bendita hermana, que Dios con pocos guerreros va y pelea. Y también de igual manera, los que vamos siguiendo a Cristo, sabemos que nos podemos cansar, que nos podemos debilitar, pero cuando nos humillamos, entonces somos fuertes. Como dijo Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Ahora, y vino también a los 200 hombres que habían sido cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor,
Y ellos salieron a recibir a David, al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Porque no regresaron para atrás, porque salieron. Una cosa es cansarse y otra cosa es no ir. Y una vez que regresó con todo, con toda la gente, les saludó con paz. ¿Y qué es este saludo que también, bendito hermano y bendita hermana, nos enseña Dios siempre en el Nuevo Testamento, en las epístolas? Gracia y paz. En cada epístola que Dios permitió escribir, porque la palabra es inspirada por Dios, siempre dice que la gracia y la paz sean con ustedes. Paz a ustedes. Los saludó con paz. ¿Qué es un saludo hoy de Cristo? ¿Qué es un saludo de Dios con paz? Bueno, si yo antes era enemigo de Dios y tenía su espalda volteada, el que hoy yo venga y me extienda su diestra es una señal de una reconciliación y de tener el favor de Dios y de Cristo. Esa es la paz. Dice en el versículo 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Ahora, muy importante. Entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David, de los que habían salido con Saúl, de los que habían ido. Pero de igual manera, muchos son los llamados. Muchos salen, muchos toman su cruz, muchos se bautizan, pero en el camino muchos se vuelven cobardes. En el camino muchos no quieren ir a pelear, muchos no quieren ir a la guerra, muchos son perversos, porque cuando hay ese fruto, bendito hermano y bendita hermana, de no ir a la guerra, la palabra malo y perverso está en la carne, es haber pecado, porque todo aquel que peca, todo aquel que está en las concupiscencias de la carne, aunque haya salido como Judas. Judas, por ejemplo, Iscariote salió, pero Judas Iscariote fue perverso y malo. Y no fue a la guerra como Pablo, como Pedro, no fue a la guerra, no fue a enfrentar a los fariseos, se me olvidó, los sacerdotes de aquel entonces, a los escribas, los fariseos. No los quiso enfrentar, no fue a la guerra, no fue con la verdad a recuperar a los que eran engañados, no fue. Ahora, a los que siguen a Cristo, a los que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de valentía, que es el Espíritu de Dios, a los que vamos a la guerra, a los que no tememos de contender ardientemente por la fe, bueno, estos reciben botín. Fíjese bien lo que dice. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Les dijo David, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y se vayan. Porque de igual manera, la bendita palabra nos dice que nosotros bendecimos a los hijos, a nuestra mujer, o maldecimos a nuestros hijos y a nuestras mujeres. Éxodo capítulo 20 dice, y yo haré misericordia a los que guardan mis testimonios hasta la tercera y cuarta generación. Pero de igual manera, yo maldeciré a todos aquellos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y habla de las esposas y de los hijos. Ya también como una sombra de lo que iba a venir, porque hoy la esposa y el marido son una iglesia y los hijos son una iglesia, o están bendecidos o están maldecidos. Y el botín, el día de hoy, es Cristo Jesús y Dios en mi vida. Es el oro, es la santidad, es la luz, es su palabra, es todas las riquezas que Dios nos da por ir a la guerra. Ahora, no van a recibir nada del botín, sino van a recibir nada más a sus hijos para que se vayan, para que se aparten. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. ¿Quién nos ha guardado? ¿Quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los moradores que viven contra nosotros? De igual manera, bendito hermano, vemos el amor, la misericordia y el perdón. No a los que practican el pecado, porque estos habían salido. Ahora, yo le decía, hay muchos que salieron, se les dio oportunidad y volvieron a recaer. Estos ya no tienen como Saúl. Ya no tienen. Pero, hermano, cuando podemos tropezar, cuando podemos, como David también, lo vamos a ver más adelante en 2 de Samuel. David también en alguna ocasión no fue a la guerra. Y le vino mucha consecuencia de pecado, como lo vamos a ver. No fue a la guerra, ya siendo un rey, no fue a la guerra. Fue cuando Natal lo exhortó. Y en la misericordia de Dios, cuando se le exhortó, Dios lo perdonó. Porque aquí estamos hablando también, mire hermano, referente a los representantes, referente a los que ya somos siervos de Dios, en el Nuevo Testamento hay una cita bíblica que dice así en Hebreos. Y los que gustaron del don celestial, y alguna ocasión fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, es imposible. Ahora, pero habla y recayeron. ¿Qué es la palabra recaer? Bueno, yo me caigo, se llama caída. Yo me levanto y vuelvo a caer, se llama recaída. Y recaer es en el mismo pecado. Ahora, estos que habían salido con David, no se les había encontrado pecado en todo el tiempo que siguieron a David y que Saúl los estuvo persiguiendo hasta entonces. Entonces, aquí está también el perdón y la misericordia, la hermandad. Y David dijo, no hagan esto, hermanos míos, a los que dijeron, no les demos el botín a los que no vinieron a la guerra, a los perversos y malos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, y no David, y ha entregado en nuestras manos a los moradores que vinieron contra nosotros. Ahora, quien nos ha guardado. Recuerde, aquí también estamos aprendiendo de un varón que no se jacta, como el día de hoy, que hay muchos. Tengo tantos años en esta iglesia y se jactan. No, aquí estamos viendo un siervo humilde. Dios nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron con nosotros. Y sí, un verdadero siervo sabe que no es con espada, ni con espada, ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que nosotros podemos vencer. Dice en el versículo 24, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que quede con el Baish. Les tocará partes iguales del botín. Y ya le dije por qué. Salieron, pero tropezaron. Perversos y malos, porque el pecado me hace perverso y malo, pero de igual manera quiero decirle que en este trayecto
que Dios me ha permitido, aún como siervo de Dios, he tropezado. Y Dios no me ha quitado del botín y de las riquezas que nos trajo Cristo Jesús y me ha perdonado porque no he practicado el pecado. Y por partes iguales también. Bueno, dice en el versículo 25, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy, que el que se cansara, que el que tropezara, pero no practicara el pecado, hasta el día de hoy, de igual manera, en este nuevo pacto, sigue siendo lo mismo, hermano y hermana. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín también a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Y así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que cuando el primer pueblo de Egipto fue libertado por medio de Moisés, los enemigos durante 400 años fue Faraón y fue ese pueblo. Pero cuando salieron con un botín, salieron con oro, salieron con plata y todo el pueblo participó del botín. Todos los que salieron de Egipto participó del botín. De igual manera, Cristo Jesús vino a vencer a Satanás y le quitó las riquezas que nos había quitado y nos las regresó Cristo Jesús. Las riquezas espirituales. Y nos las dio y nos las repartió. ¿A quién reparte Cristo? A los que lo siguieron. Recuerde que todos estos que estamos viendo, recuerda a los que van dando un seguimiento, hermano. Son todos los que cuando Saúl quería matar a David, salieron con él y luego hubo quienes lo alcanzaran y lo siguieron en todo el tiempo que estuvo en aflicción, en todo el tiempo que Saúl buscó su vida y fueron un remanente pequeño que le fue fiel. Bueno, dice entonces, lo envió a los que estaban en Betel, el botín, en Ramot, en el Nehueb, en el Jatir, a los ancianos, a todos los que estaban conforme a su corazón, a Eror, a Sitmoth, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades de Ceneo, en Jaroma, en Corazán, en Atac, en Gerbón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, les hizo participantes de esta herencia. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, vamos a empezar el capítulo 31. Ya con este último capítulo vamos a concluir Primera de Samuel y si Dios lo permite, mañana terminaremos este capítulo y empezaremos Segunda de Samuel, si Dios lo permite. Bendito hermano y bendita hermana. A mí me gustaría empezar este versículo 31:1, donde dice en el primer versículo, porque vamos a hablar aquí de la profecía, de la maldición que Dios había dicho por medio del profeta Samuel, primeramente a Saúl cuando pecó, y luego nuevamente por medio del profeta Samuel espiritualmente cuando fue levantado del sueño, y que le dijo que al día siguiente moría. Recordemos que cuando sucedió todo esto de David, todos estos eventos que acabamos de ver, fue cuando David regresó, cuando el rey de Aquís y todos los filisteos tenían un campamento ya montado para ir en contra de Saúl y en contra de todo el pueblo. Y vamos a ver, si Dios quiere, el día de mañana, cómo se da lugar a las profecías, a la ira de Dios, cuando culmina y permite que Saúl y sus hijos mueran y su descendencia
y cómo después David queda con el reino. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, pues mañana continuaremos con el capítulo 31 y con la enseñanza número 81, que correspondería a mañana viernes. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.